El tren de medianoche, de Alfred Noyes. Era un viejo libro gastado, encuadernado en tela roja. Lo había encontrado cuando tenía 12 años en la biblioteca de su padre, en uno de los estantes superiores. Y contra todas las normas lo había llevado a su pieza para leerlo a la luz de una vela, mientras el resto de la vieja casa de estilo isabelino, llena de crujidos, se hundía en la oscuridad. Así volvió a ver siempre esa escena el pequeño Mortimer. Su habitación era una celda aislada donde con 2 trozos de vela robados podía ahuyentar las tinieblas que invadían el sueño de los demás. En contraste con ellos, sus mayores, él sentía entonces cada fibra y cada nervio de su joven cerebro vivir de una manera particularmente intensa. El tic-tac del péndulo de la planta baja, los latidos de su propio corazón, el prolongado y rítmico lamento del mar en la lejana costa, todo lo embargaba de un sentimiento de profundo misterio. El viejo y gastado libro ejercía sobre él una extraña fascinación, aunque nunca hubiese comprendido exactamente el sentido de la historia. El tren de medianoche, tal era el título del libro, y en la página 15 había una ilustración cuya vista el niño no soportaba. Le causaba terror. El pequeño Mortimer jamás comprendió por qué esa imagen le producía tal impacto. Evidentemente era un niño imaginativo, pero en absoluto neurótico. Y pasaba esa página 15 como antes pasaba por los rincones sombríos de la escalera cuando tenía apenas 6 años, o como el personaje del viejo marino que, después de haber mirado a su alrededor en la ruta desierta, continúa la marcha sin volver nunca más la cabeza. En esa imagen no había aparentemente nada que pudiese justificar ese terror obsesivo. La penumbra en que se sumergía la figura era lo más impresionante que tenía. Mostraba el andén desierto de una estación iluminado por una sola lámpara. Un andén desierto de estación que sugería un empalme perdido en una región solitaria. Solo había una silueta en el andén. Una muy oscura de un hombre de pie a pocos pasos de la negra boca de un túnel que por alguna secreta razón sumía al niño en un abismo de terror. El hombre parecía escuchar, tenía el aspecto de quien espera, tenso, alguna cosa, tal vez algún espantoso drama. En lo que el niño había podido comprender o leer del texto, nada había que pudiese justificar esa impresión de pesadilla viviente que la imagen le sugería. De todos modos, no podía resistirse a la fascinación del libro, ni hacer frente a la imagen en el silencio y la soledad de la noche. Para no verla más, la sujetó con 2 grandes alfileres en la página siguiente. Después se decidió a leer la historia hasta el final, pero siempre, antes de llegar a la página 50, se dormía. Los detalles de lo que leyera la víspera se confundían, y a la noche siguiente tenía que volver a empezar, y de nuevo, antes de llegar a la página 50, se dormía. Pasaron los años, Mortimer creció olvidándolo todo, el libro y la figura. Pero una noche se encontró un poco antes de las 12 en el andén de una solitaria estación de empalme. Y cuando el reloj de la estación dio la medianoche, entonces recordó. Recordó como un hombre al salir de un largo sueño. Allí, bajo la única y siniestra luz en el largo andén, estaba la oscura y solitaria silueta que él conocía. Un hombre cuyo rostro invisible se volvía hacia la negra boca de un túnel.
Parecía escuchar, tenso, a la expectativa, exactamente como 38 años atrás. Pero ahora Mortimer no sentía el terror de entonces. Iría hacia la solitaria silueta, la desenmascararía y vería al fin ese rostro que permanecería oculto para él durante tanto tiempo. Iría tranquilamente, encontraría un pretexto para abordar al desconocido. Le preguntaría, por ejemplo, si el tren traía atraso. Sería simple para un adulto actuar así, mas sus manos se crisparon al dar el primer paso, como si él también estuviese tenso a la espera de algo. Lentamente, ganado nuevamente por la recuperada obsesión de sus recuerdos, se dirigió hacia la silueta, pasó por delante de ella y se volvió bruscamente para abordarla. Y entonces vio, sin hablar, sin poder hablar. La silueta era él mismo. Su rostro le devolvía la mirada como un burlón reflejo en un espejo. Sus propios ojos vivos en su propio rostro pálido, devolviéndole la mirada a él. Las fibras de su corazón temblaron como si esa misma descarga fuera a paralizarlas. Lo invadió una oleada de terror, se dio vuelta jadeante, luego se precipitó en una ciega huida, atravesó la sala de espera de la estación, se abalanzó afuera hacia el largo camino iluminado por la luna. Los alrededores parecían completamente desiertos. La luna reflejaba su propia desolación sobre toda la comarca. Se detuvo un instante y escuchó entonces como el eco de sus pasos, la carrera vacilante de un ser que le seguía, que atravesaba en ese mismo momento la sala de espera. Entonces, sin vergüenza, se abandonó a su espanto. Empapado en sudor como una bestia aterrorizada, comenzó a correr por la lívida ruta entre dos interminables hileras de álamos fantasmales que se enfrentaban los unos a los otros a través de una distancia aparentemente infinita. A un costado del camino había un canal rectilíneo en el que cada álamo se reproducía inexorablemente. Escuchaba los pasos resonar tras él. Parecían lentos pero implacables, acercándose. Más lejos, cerca del camino, entrevió una pequeña casa blanca, con dos ventanas oscuras y una puerta que reproducían la expresión de un rostro humano. Pensó que si podía llegar a tiempo a esa casa, hallaría en ella protección, una posibilidad de escape. Todavía estaban bastante lejos los pasos que respondían a los suyos cuando se arrojó sin aliento contra la puerta, sacudió el picaporte, trató de abrir, pero en vano. No había aldabón ni campanilla. Golpeó la madera con sus puños hasta sangrarse las falanges. Por fin escuchó pasos dentro de la casa. Lentamente los pasos descendían por una escalera. Lentamente una mano quitó el pestillo a la puerta. Una alta silueta apareció en la sombra. Tenía un candelero en la mano, en tal forma que era difícil para Mortimer distinguir el rostro. Luego, aterrorizado, se dio cuenta de que ese rostro estaba cubierto por una capucha. No cambiaron una sola palabra. Con un gesto la silueta le rogó entrar, y cuando él lo hubo hecho, corrió nuevamente el pestillo de la puerta. Luego, invitándolo con otro gesto, la silueta lo precedió por la carcomida escalera. Entraron a una habitación donde ardía un gran fuego. A cada lado del hogar había un sillón, y cerca de uno de ellos una pequeña mesa de roble sobre la que descansaba un viejo libro gastado, encuadernado en tela roja. Era como si se hubiese esperado al invitado durante largo tiempo y todo estuviese preparado para recibirlo. La silueta indicó uno de los sillones, posó el candelero cerca del libro y se retiró sin una palabra, corriendo el cerrojo de la puerta detrás de sí. Mortimer miró el candelero y le resultó familiar. El olor del sebo fundido lo transportó al pequeño cuartito de la vieja casa de estilo isabelino de su infancia.
Tomó el libro estremeciéndose. Lo reconoció de inmediato, aunque hacía tiempo que ya no recordaba la historia. Se acordó, sin embargo, de la mancha de tinta de la primera página. Luego sintió como un impacto al llegar a la página 15, fijada con alfileres cuando niño para ocultarla. Aún estaban allí. Tosió de nuevo, tocó de nuevo esos alfileres que colocaron sus dedos de niño aterrorizado. Recomenzó el libro desde el principio. Ahora estaba decidido a leerlo hasta el fin y a descubrir lo que todo esto significaba. Presentía que todo debía estar allí, impreso en negro sobre blanco. El tren de la medianoche. Tal era el título del libro. Y mientras leía, las cosas se aclaraban lentamente, inexorablemente. Era la historia de un hombre que en su infancia había encontrado un libro, una de cuyas láminas le aterrorizaban. Creció y lo olvidó, mas una noche en un andén de una estación perdida se encontró en la misma escena que representaba aquella imagen, miró el rostro de la solitaria silueta bajo la lámpara. La reconoció, luego huyó aterrorizado. Se había refugiado en una casa a la vera de un camino, lo condujeron a una pieza. Había encontrado el libro que allí lo esperaba y por fin se puso a leerlo desde la primera a la última línea. Y también ese libro tenía por título El tren de medianoche. Y era la historia de un hombre que en su infancia, y eso continuaría así para siempre y por siempre y por siempre y para siempre y por siempre. No había salida posible. Mas cuando Mortimer volvió a encontrar por tercera vez la historia de la casa a la vera del camino, fue sintiendo lenta, inexorablemente, una aguda sospecha. Aunque no hubiese salida, al menos podía tratar de comprender más claramente los detalles del extraño círculo en que estaba atrapado. Pero los detalles nada tenían de especial. Existían desde siempre, simplemente. Mortimer nunca había entendido su profundo significado. Eso era todo. El ser inquietante y misterioso que lo condujera por la vieja escalera. ¿Quién era? La historia mencionaba al respecto algo que escapara a Mortimer. El extraño huésped que le diera asilo era más o menos de su altura. Tal vez él también... ¿Esa era la causa por la que llevaba el rostro oculto? En el mismo instante en que se hacía esta pregunta, sintió el ruido de la llave en la cerrada puerta. El huésped misterioso entraba, se le acercaba por detrás. Ahora estaba allí, sentado frente a Mortimer, del otro lado del hogar. Con horrible lentitud, como una mujer que se aprestaba a levantar un velo, alzó las manos para quitarse la capucha que le ocultaba el rostro. Mortimer sabía cuál era ese rostro, pero ¿estaría vivo o muerto? Solo había una salida, una sola. Cuando Mortimer saltó hacia adelante y apretó la garganta de su verdugo, sintió su garganta apretada por la misma fuerza brutal. El sonido de sus ahogados gritos se confundió indistintamente, y cuando se apagaron sus últimos ecos, el silencio de la pieza fue tan total que hubiera podido oírse el tic-tac del péndulo de la planta baja, el prolongado y rítmico lamento del mar en la lejana costa, como 38 años atrás. Mas Mortimer había logrado finalmente escapar. Tal vez, después de todo, tomó el tren de medianoche. Era un libro gastado, encuadernado en tela roja. El tren de medianoche, de Alfred Noyes.